Ya, chicos, vamos a comenzar con esta parte de la clase sobre lesiones frecuentes que podemos encontrar en el paladar, en la mucosa del paladar o en el paladar en general, en realidad. Y vamos a partir primero, a ver, ahí sí, describiendo la anatomía normal del paladar o lo que podemos encontrar en condiciones normales en un paciente que no presenta alteraciones para que tengamos la referencia de que es lo normal, como bien lo hemos hecho en todas las presentaciones que hablamos de patología de la mucosa. Y bueno, ustedes ya saben que en la zona del paladar vamos a tener una parte que corresponde al paladar duro, ¿verdad? Y otra parte que se corresponde al paladar blando. En general, las lesiones que vamos a comentar hoy día van a ubicarse en la zona del paladar duro, ¿sí? Para que lo tengan como referencia. Y si nos vamos a describir la anatomía a grandes rasgos, ya ustedes bien saben que vamos a reconocer ciertas zonas características que no representan ninguna rareza, que son las rugosidades palatinas en la zona anterior, que la mucosa debiese verse de una coloración rosada, sin ningún cambio o heterogéneo de color en ninguna zona, que debiese verse continua, sin ulceraciones, y en la zona de la encía debiese ir en la zona del el límite amelocementario, ¿verdad? Continuando de forma sin interrupción por todas las coronas dentales. Les puse estas dos fotos porque son dos paladares distintos, si ustedes lo ven a simple vista, porque podemos encontrarnos con ciertos pacientes que tienen estos paladares que se suelen llamar o los solemos denominar paladares ojivales, que son más profundos, que pese a no representar una enfermedad o patología en sí misma, se consideran ciertas como variantes también dentro de lo normal, que representan alteraciones en el desarrollo craniofacial, ya que pueden ser, lo van a ver después ustedes en sus clases de ortodoncia o incluso odontopediatría, que pueden ser complicaciones para ciertos tratamientos, etcétera, pero no representan una enfermedad o un cuadro propiamente tal, pero sí hay tratamientos para solucionar esto porque puede ocasionar ciertas alteraciones en la oclusión, etcétera, pero no es que sea una enfermedad propiamente tal, ¿ya? Y bueno, también como un recordatorio, vamos a encontrar en el paladar también distintos tipos de tejido y si nos vamos más al detalle, distintos tipos celulares. Vamos a encontrar glándulas salivales menores, también vasos sanguíneos, tejido nervioso, tejido mucoso, a grandes rasgos. No vamos a entrar más en detalle, pero para que ustedes tengan en conocimiento eso, y obviamente si es que tenemos todos estos tejidos celulares distintos, para cada tejido celular vamos a poder encontrar, se puede alterar, entonces para cada uno de ellos va a existir algún tipo de condición o enfermedad particular. Entonces hoy día vamos a revisar algunos más comunes que podemos encontrarnos en la zona del paladar, específicamente más en el paladar duro, ¿ya? Vamos a ver condiciones que se pueden ver como esta primera foto que vemos acá, que pueden afectar absolutamente todo el paladar, como en esta primera foto, que vamos a ir viéndolo después en detalle, pero quiero que vean estas imágenes primero. Como vemos que afectan la mucosa, que se ve totalmente eritematosa, enrojecida, con ciertas aquí petequias. Bien, después vamos a ver de qué se va a tratar todo esto, que si ustedes ven, sigue ciertos límites bien definidos, y aquí está afectando no solo el paladar, sino que también el reborde desdentado de este paciente, que es un paciente portador de prótesis. También vemos aquí otros tipos de lesiones, lesiones más pequeñas, úlceras pequeñitas, que en algún momento fueron vesículas, que estas corresponden a herpes intraoral, lesiones agrupadas, que se
presentan frecuentemente en paladar en relación al agujero palatino mayor, en esta zona. Pero también vamos a ver otro tipo de lesiones que no se parecen en nada a esto. Si ustedes piensan, esto solo afecta al tejido mucoso, pero acá vemos este otro tipo de lesiones, que corresponden a aumentos de volumen, lesiones que pueden ser nodulares o ya tumorales, como vemos acá, que pueden alcanzar tamaños bastante notorios, que si comparamos estos dos aumentos de volumen, son bastante distintos entre sí. Los dos son de tipo neoplásico, pero si los vemos a simple vista ya podemos decir cuál, o ya deberían ustedes ser capaces de decir cuál es benigno y cuál es maligno. Ya la impresión a simple vista, a primera vista ya es que la primera imagen de acá arriba cumple todas las características que el doctor Fuentes les dijo recién respecto a las lesiones que veíamos en lengua, que estas lesiones benignas en general son siempre, cumplen las mismas características en todos los tejidos que podamos ver, ya sea en lengua, en paladar, en piso de boca, en cualquier tejido, siempre las características van a ser las mismas, crecimientos lentos, límites más bien definidos, asintomáticos, en comparación con lo que podemos ver acá, mucosas relativamente lisas, sin ulceraciones. En comparación con lo que vemos acá, que los límites no están tan bien definidos, los crecimientos son más rápidos, y los pacientes muchas veces, aunque no siempre, se quejan de sintomatología, ¿ya? Vamos a ver los cuadros más en detalle. Entonces vamos a revisar estos cuadros hoy día que afectan el paladar, agrupándolos en dos grandes comportamientos biológicos, los cuadros infecciosos. Acá vemos un cuadro que se origina a partir de una infección por cándida, una candidiasis, específicamente una candidiasis eritematosa o atrófica, que afectan a la mucosa. Y acá un herpes intraoral, que ya hemos revisado el herpes en otras presentaciones, pero hoy día vamos a revisar su presentación intraoral en paladar, que es el sitio intraoral más frecuente, y cuadros neoplásicos de glándulas salivales menores que encontramos acá en el paladar, tanto de tipo benigno como de tipo maligno. Vamos a comenzar entonces con la candidiasis eritematosa, que era la primera imagen que veíamos, que es un cuadro de origen infeccioso, que en realidad estrictamente infeccioso por cándida, hay discusión que sea solo por cándida. Ahí vamos a ver unos estudios después más raros que hoy día más bien se considera como algo polimicrobiano, sobre todo si es subprotésica. Pero en paladar vamos a ver este cuadro como esta lesión donde vemos que la mucosa está totalmente enrojecida, erosionada. Los pacientes se quejan, puede que no sientan dolor, pero cuando hay dolor se quejan de una sensación de ardor. Y vamos a ver que la mayoría de las veces son pacientes adultos mayores que utilizan una prótesis dental en mal estado, desajustada, o en realidad, que está acompañado de malos hábitos de higiene oral en relación a esa prótesis, ¿ya? Que es una prótesis que no es bien limpiada, o que en realidad esos pacientes no han sido bien educados en cuanto a higienizar correctamente su prótesis dental, o que duermen con las prótesis, o que en realidad no las limpian muy bien. Entonces la zona del paladar bajo la prótesis, que si más encima la prótesis está desajustada, queda como un ambiente perfecto para que empiece a colonizar la Candida albicans, acompañada también otros microorganismos, como vamos a ver ahí después en el paper que les voy a mostrar, que sobre todo también dicen que el Streptococcus mutans también ayuda aquí a que este cuadro empiece a desarrollarse y a aumentar esta condición de
de sensación desagradable para el paciente de ardor y de erosión, y adelgazamiento del epitelio, ¿bien? Que se traduce o se manifiesta clínicamente como este enrojecimiento de la mucosa, y si ustedes ven, se ve una mucosa totalmente lisa, ya no vemos las rugosidades palatinas, ya es como si no se pierde toda la anatomía del paladar. Y acá vemos otras imágenes donde, si ustedes ven, está totalmente marcada la prótesis dental de los pacientes, ¿ya? Las prótesis, acá son casos de prótesis parciales, donde se marca perfectamente los conectores de la prótesis y dónde va. Bien, la zona eritematosa se corresponde con la prótesis dental. Acá lo mismo. Entonces, este es otro nombre con la que ustedes pueden encontrar este cuadro en paladar. Ojo que la candidiasis eritematosa no es exclusiva de paladar, también se puede dar en lengua y en otras zonas de la boca, pero cuando pasa en paladar, así de esta forma, lo más común es que la encuentren con este nombre. Bueno, y acá una parte de este paper que yo les digo, que donde hablan de que esta estomatitis subprotésica en realidad no es como exclusiva responsabilidad de la Candida albicans, sino que es más bien una infección polimicrobiana donde hay otros agentes infecciosos que podrían estar siendo partícipes, entre eso el Streptococcus mutans, algunos otros lactobacilos, etc. Por lo tanto, el tratamiento no solo debiese apuntar al antifúngico, ¿cierto?, al antimicótico, sino que también tratar de solucionar el problema con los otros microorganismos también. Entonces, el tratamiento acá, como para toda candidiasis, se trataría de indicar antimicóticos tópicos en las presentaciones que ya hemos conversado para otro tipo de candidiasis. Las presentaciones que también les conversó el doctor Fuentes recién, hay varias opciones para dar. Alistatina es como la primera opción porque es más barata. El ungüento es una de las opciones, hay otras presentaciones como bien les contó el doctor hace poquito. Pues está el miconazol, hay geles, uno puede hacer recetas magistrales también. La clorexidina, bueno, ustedes quizás lo más probable es que se encuentren con esta indicación de clorexidina absoluta para que la usan mucho en prótesis removible, la cátedra de prótesis removible. Que ahí indican solo clorexidina, no hacen el tema de antimicóticos. Pero lo más recomendable sería, considerando lo que les contaba de que es una etiología polimicrobiana, es que se use la clorexidina sumada a los antimicóticos tópicos como una terapia coadyuvante, ¿ya? Además de eso, del tratamiento farmacológico, tenemos que ser enfáticos en la educación de higiene de la prótesis removible hacia el paciente, ¿ya? Porque no sacamos nada con hacer el tratamiento y no explicarle a nuestros pacientes que esto se originó por todo este tema que tiene que ver con la infección de los microorganismos, que si la prótesis está desajustada, nosotros tenemos que hacer la reparación o cambiarla, etc. Pero también hacer esta educación de cómo se tiene que higienizar la prótesis, de que los pacientes, explicarles que no tienen que usarla durante la noche, que tiene que haber una desinfección periódica, una alternativa cómoda, aunque puede ser un poco cara para algunos pacientes, es usar estos Corega Tabs, que son unas tabletas efervescentes donde se puede limpiar semanalmente las prótesis. Y ser enfáticos en eso, porque si es que no se controla el tema de la limpieza, no se va a poner freno a esto y los pacientes van a seguir presentando esta candidiasis eritematosa o estomatitis subprotésica a repetición.
Este es el paper que les contaba que trataron de establecer algún protocolo de higiene química o cuál era la mejor manera de limpiar las prótesis dentales para evitar estos cuadros en paladar. Y se llegó, bueno, aquí está todo lo que hicieron, no voy a entrar en detalles en favor del tiempo, para llegar a lograr esta buena higienización y evitar estos cuadros infecciosos asociados al uso de prótesis removibles. Y llegaron a la conclusión de que lo mejor, al menos en este estudio, era utilizar o dejar remojando en un vaso con hipoclorito de sodio al 0,5%, que es el cloro doméstico diluido, ¿sí? O clorexidina al 0,12, que es la clorexidina que utilizamos para tratamiento, por 10 minutos una vez a la semana, y además sumarle una limpieza mecánica con cepillo de dientes, un cepillo de dientes distinto obviamente al cepillo que utilizan los pacientes para sus dientes naturales, si es que tienen dientes naturales, que ese cepillado de la prótesis tiene que ser con pasta de dientes, aunque algunos rehabilitadores no recomiendan las pastas de dientes porque raya la prótesis, pero aquí en este estudio lo recomiendan. Y eso sería lo mejor para indicar en esta educación de higiene de prótesis a los pacientes para evitar colonización bacteriana. Esto analizaron el biofilm que se acumulaba aquí lo van a explicar. Bueno, esta tabla es como gigante, pero analizaron el biofilm que se acumulaba en la prótesis dental y en el paladar de los pacientes. Y lo analizaron para Candida albicans, para otros tipos de Candida, para mutans y para lactobacillus. Y compararon tratamientos químicos, bueno, el grupo placebo, que era con agua solamente, con clorexidina, con hipoclorito de sodio, que era el cloro diluido, y con bicarbonato de sodio. Y ahí los que tuvieron mejores resultados es los que les comenté, que era la clorexidina y el hipoclorito de sodio. Entonces, con eso y llegaron ahí a conclusiones. Y ahí los iban midiendo cada una semana y cada 14 días. Ahí, bueno, después se los dejo para que vean, para que vayan comparando y vean los detalles, pero en conclusión fue eso, y en conclusión llegaron a que sí es necesario utilizar, además de los antimicóticos para la cándida propiamente tal, usar la clorexidina como coadyuvante porque el mutans que tanto conocemos, además parece tener un sinergismo con la Candida albicans en estos casos de candidiasis subprotésica en paladar, porque, bueno, primero nos ayuda mucho la clorexidina en estos casos porque el mutans está más superficial en el biofilm de la prótesis, entonces cumple una buena acción y rápida y funciona bien. Y además, ¿por qué funciona a su vez contra la candida la clorexidina, en este caso? Porque el mutans crea este ambiente ácido, que ya bien sabemos cómo lo potencia, ¿cierto? Y ese ambiente ácido también le gusta a la cándida. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos la clorexidina que actúa contra el Streptococcus mutans, también estamos a su vez actuando contra la Candida albicans. Entonces, por eso se recomienda, además de usar antimicóticos contra los hongos que pudiesen estar colonizando acá, usar la clorexidina como coadyuvante, tanto para que el paciente se enjuague como para que higienice su prótesis dejándola sumergida ahí en clorexidina. Bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a eso. ¿No? Bien, entonces seguimos con el herpes intraoral. ¿Sí? ¿Alguien habló? Si uno receta un antimicótico y la clorexidina, lo ideal es que sea con tiempos diferidos, o sea, no consumir uno y lo otro a la vez. ¿O Claro, no o sea, importa? no que se eche por ejemplo,
la anistatina y después al tiro se enjuague porque se va a sacar toda la anistatina de la boca con el enjuague de clorexidina. Claramente, sí, tiene que hacerse en tiempos diferidos, entonces ahí lo mejor es que la receta se indique con horas, para que el paciente entienda que no tiene que hacerlo al mismo tiempo, porque si no va a sacar si es que estamos indicando tratamientos tópicos de antifúngicos, que no sea al mismo tiempo el enjuague, porque va a remover todo el ungüento, el gel, lo que sea que estemos indicando. Ya, gracias. Vale, Valentina, preguntan por el econazol. Bueno, voy a tratar de responder también. Sí. El econazol obviamente corresponde a otro tipo de micótico, de antimicótico, y algo puede contribuir. En ese aspecto los antimicóticos suelen ser bastante versátiles, que nos pueden ayudar en varias micosis. Pero obviamente ahí tenemos que revisar la literatura, revisar los vademecum, para qué están hechos, cuál es su principal indicación. Pero algo pueden contribuir también, así que ahí hay que también ver qué experiencia hay, y si no hay, experimentar, entre comillas experimentar, es decir, probar también, ¿por qué no hacer un tipo de estudio en torno a ello para ver eventuales efectividades? Ah, ya, es que a nosotros nos nombraron nistatina, miconazol y econazol, pero nos dijeron que el econazol no era tan efectivo, entonces por eso me quedó la duda. Sí, preferí sí, preguntar. está bien, pero ahí hay que ir probando también. Pues, sí. Hay una amplia diversidad de fármacos disponibles, y no hay nada mejor que tú mismo indiques al paciente y después tú vayas haciendo el propio seguimiento de cómo respondió a esa terapia. Ah, ya. Cosa Okay. que Gracias, doctor. no estigmaticemos ninguna. ¿Mm? Ok. Ya. A todo esto, todos los tratamientos para este tipo de, bueno, para la candidiasis en general, hay que esperar por lo menos 2 semanas para la resolución, porque en general se demoran como en resolver, ya, para que no se pongan ansiosos con los resultados. Muy bien. Hay que darle un poco de tiempo. Y evaluarlo, como bien dice el doctor, evaluar los fármacos, a ver si es necesario cambiar o no, o aumentar dosis, o cambiar la presentación, etc. Bien, con el herpes intraoral, bueno, el herpes ya lo conocemos y ya lo hemos conversado en otras clases. Y el herpes intraoral no es que en paladar sea su presentación exclusiva, pero sí es el sitio intraoral más común, ¿bien? Y se va a presentar de esta forma bueno, como bien sabemos, el herpes se presenta primero como vesículas, pero en su forma intraoral es muy difícil que nosotros podamos ver las vesículas porque se van a reventar súper fácil por todas las por estar dentro de la boca. Va a ser difícil que se conserven las vesículas así intactas. Y entonces nosotros lo que vamos a ver van a ser estas pequeñas úlceras múltiples y agrupadas, como vemos acá en la fotografía. Que es muy característico de los herpes. Y en relación al herpes en paladar, lo más común es que se presenten en relación a la salida o cerca del foramen o agujero palatino mayor. ¿Sí? Es como lo más común. Puede estar en otras partes, pero aquí en relación o alrededor o cerca del agujero palatino mayor. Y bueno, en la literatura se dice, yo no sé qué tan así será, la verdad nunca le he preguntado tanto a los pacientes que presentan, que las recurrencias se asocian a tratamientos dentales en el área. Como que justo cuando salió el herpes, el paciente se hizo algún tratamiento dental por aquí cerca. No sé si aquí los colegas tienen experiencia con su paciente en ese sentido, pero a los libros la mayoría dice eso. ¿Ya? Es algo a preguntar. Sí, Acá hay Valentina. otra presentación un poquito más leve de la zona, pero si ustedes lo ven, la zona del paladar es la misma en relación aquí al agujero palatino. Y si ustedes lo piensan es por donde sale el nervio, entonces recordemos que el virus por ahí viene, entonces tiene relación con eso. Aunque aquí las úlceras se extienden hasta por acá. ¿Ya? Sí. Jorge iba a comentar algo. Sí. Sí, sí, referente a lo mismo.
Mira, muy parecido a lo que están mostrando ahí en referencia a ese molar. Una vez le pasó a una colega con la que yo trabajaba, entonces atendí a una paciente y claro, a la sesión siguiente ya le hice una obturación, ese lado cierta anestesia palatina ahí, local, y llegó la paciente con ese mismo tipo de úlceras la semana siguiente. Entonces le alegaba a la doctora de que podría haber sido una infección que ella provocó, y no es presentación de herpes. Entonces dijo, esto va a use tal cosita, ¿cierto? Bueno, y todavía me preguntó a mí, porque ya tenía sus buenos años la doctora, y le dimos tratamiento como el que ha hablado el doctor Fuentes, ¿cierto? Más que nada sintomático al principio. 7 días, estamos listos, ¿ya? Así que sí, yo he visto eso, no solamente el libro, lo he visto ahí en paciente. Por si a alguien le pasa, no es una infección, Pasa. pues, ¿ya? Claro. La infección, ustedes saben, es de otro, tiene otra característica clínica, lo han visto mucho con el doctor Fuentes, cierto aumento de volumen, doloroso, etc. Esto igual puede doler, o sea, duele, pero es un aumento de volumen uno solo. Bien. Eso. Bueno, el tratamiento, ya lo hemos visto, el tratamiento para herpes, que se los dejo aquí de nuevo, no se los voy a repetir, pero es lo mismo que otros casos, y acuérdense que funciona bien en el prodromo. Aquí están los comprimidos y lo mismo de siempre. Y lo mismo de siempre, que es el controlar, recordemos, el estado sistémico, porque si tienen muchas recurrencias muy seguidas, hay que estar preocupados de eso, y si es necesario derivar a un médico porque salió algo alterado en los exámenes generales o algo así, se hace. Respecto a... Ahora vamos a pasar a la parte de las neoplasias de glándulas salivales en paladar, que es uno de los sitios más comunes donde se presentan este tipo de patologías. Aquí un pequeño repaso de algunas células que tienen que tener, recordarlas en verdad, para poder entender las neoplasias que vamos a ver. Solo que vamos a mencionar ahora este es el adenoma pleomorfo, que para que lo tengan en cuenta, de que se tienen muchos tipos celulares. Bueno, ustedes ya saben de tipos celulares de glándulas salivales. En el caso de esa neoplasia, su característica es que tiene muchos tipos celulares dentro de su histología, por eso su nombre, de hecho. Entonces, aquí muestran en la foto cómo tienen distintos tipos, a diferencia de otro cuadro que vamos a ver, que es el mioepitelioma, que solo tiene células mioepiteliales, que recordemos que son las que están aquí rodeando los acinos, que son los que van a ayudar a que salga la saliva, ¿verdad? Por acá, porque van a contraer los acinos, y que también pueden estar aquí rodeando los ductos, perdón. Bueno, eso a grandes rasgos, ya esperaba que recordaran los tipos de células y eso. En cuanto a la epidemiología, acá vamos a ver una tabla de la distribución anatómica en paladar, que es lo que estamos viendo hoy día, donde encontramos glándulas salivales menores. Si ustedes se fijan acá, la mitad de los cuadros que vamos a encontrar en paladar van a ser benignos y la mitad malignos. O sea, tenemos un 50 y 50 de probabilidades de los cuadros de glándulas salivales que nos encontremos ahí, de que sean malignos o benignos. Y acá están también otras epidemiologías que tienen que ver con cuántas de las neoplasias de glándulas salivales son de glándulas menores. Que si ustedes ven la tabla, la mayor cantidad de neoplasias de glándulas salivales son de glándula parótida. Entonces, para que ustedes tengan ese conocimiento, esto lo van a ver más en detalle después, pero para que tengan más esa idea por lo menos ya. Y acá está lo mismo, un poquito más en detalle según distintos autores, pero para que vean que todo se coincide más o menos en que la mitad de los cuadros que vamos a ver de glándulas salivales en paladar van a ser malignos y la mitad benignos. ¿Ya? Un poquito ahí de diferencias, pero más o menos ese es el rango.
Y acá está, según tipo de neoplasia, en paladar. Dentro de los tumores benignos que podemos encontrar en paladar, el más común que vamos a encontrar es el adenoma pleomorfo, ya que ahí lo vamos a ver más en detalle. Ese es el número 1, y ahí después hay otros que tienen menos porcentaje, pero el más común va a ser el adenoma pleomorfo en paladar. Y en tumores malignos o neoplasias malignas, el más común en paladar va a ser el carcinoma mucoepidermoide, seguido por el adenocarcinoma de células acinares y el carcinoma adenoide quístico. No, perdón, están en orden alfabético. El carcinoma mucoepidermoide y después el carcinoma adenoide quístico. ¿Sí? Que van a ser los que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar a grandes rasgos uno de otro? Lo mismo de siempre que hemos conversado de neoplasias benignas con neoplasias malignas. Ahí está, les muestro las fotos que vimos antes. En resumen, recordemos que siempre las neoplasias o los cuadros benignos van a ser mucho más bien delimitados, más circunscritos que los cuadros malignos, ya que va a ser mucho más difícil poder decir dónde terminan, dónde empiezan, y los límites van a ser más difusos o menos, más difícil de poder decir cuál es el límite de la lesión. Bien, eso por una parte. Lo otro importante en esta zona de paladar es fijarse en la mucosa que recubre la lesión, ¿sí? Si ustedes se fijan, la mucosa de la lesión de la izquierda, que es la lesión benigna, está intacta, ¿sí? No tiene ninguna úlcera ni mayor grado de cambio, ¿bien? Tiene algunas cosas ahí, pero es por el tamaño de la lesión, ¿ya? Pero acá, si la comparamos con esta, la mucosa que recubre esta lesión está totalmente ulcerada y tiene algunos cambios de coloración, y derechamente se ve harto más fea que la del otro lado, ¿ya? Entonces eso ya me dice que esta imagen de acá se ve con un comportamiento más maligno que la de acá, por la superficie también. La superficie es bastante irregular, comparada con la de acá, que es lisa, ¿sí? La coloración ya la nombramos, y la sintomatología en los cuadros benignos son asintomáticos, en los cuadros malignos puede haber sintomatología, aunque no siempre es así, pero cuando hay sintomatología es porque ya tiende a ser algo maligno. Y lo otro que tiene importancia es fijarse en esto, las telangiectasias, aunque aquí también nos está confundiendo, que las telangiectasias son estas, como los vasos sanguíneos, que esta también tiene, por eso esta imagen está como confusa desde ese punto de vista solamente. De hecho acá se ve mejor que acá, aunque aquí también hay, que se ven los vasos sanguíneos en la superficie de la mucosa, ¿ya? La presencia de telangiectasias también me indica malignidad, ¿ya? Sumado a otras cosas, no es como que solo eso me indique que sea maligno. Y la fijación e induración, ojo con el paladar, porque eso es lo que quería decirles también, que el paladar, como también lo hemos mencionado otras veces, hay muy poca espacio donde poder mover las lesiones, ¿ya? Por su poca profundidad de los tejidos. Entonces, tampoco es como un criterio para poder decir a ciencia cierta si algo es maligno o benigno, por sí solo. Tengo que juntar todas las otras cosas, ¿ya? Porque a veces, claro, no puedo mover la lesión, pero es porque estamos en el paladar duro y hay poco espacio para mover. Pero la fijación a tejidos duros, o sea, a tejidos profundos, sí, es un criterio de malignidad, pero en paladar hay que tener ciertos cuidados con eso porque por el poco espacio que hay para mover las lesiones. El adenoma pleomorfo, vamos a partir con ese que es el más común de las lesiones, de las neoplasias benignas en paladar,
y es la más común de todas las neoplasias, en realidad, de glándulas salivales. Afecta mayormente a mujeres de la tercera a quinta década. Como les decía, se caracteriza por tener muchos tipos celulares en su histología. El crecimiento es lento, la consistencia va a ser blanda o firme, y bueno, cumple todas las características de las neoplasias benignas. Como ustedes ven acá, la lesión va a ser de crecimiento lento, puedo decir bien dónde están sus límites, sus contornos, es asintomática, tiene esta forma también, pueden tener estas formas como de domo, también es algo característico de las neoplasias benignas de glándulas salivales. La histopatología, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero se caracteriza por tener cápsulas fibrosas, pero a veces puede haber ciertos nidos neoplásicos que rompen estas cápsulas, y por eso puede haber ciertas recurrencias después de las cirugías que se usan de tratamiento. Entonces hay que hacer una buena cirugía con un poquito de margen para asegurarse que no vayan a haber recurrencias. Y también el 1% de las lesiones, según la literatura, puede transformarse a un cuadro maligno que se llama carcinoma ex adenoma pleomorfo, ¿ya? Así que hay una posibilidad de que esta lesión se transforme a una neoplasia maligna. Acá hay otro cuadro, aunque es raro en niños, aquí hay un caso de un adenoma pleomorfo en niños, si ustedes ven, lo mismo. O sea, uno ve esta lesión y uno dice que ya es algo benigno, la mucosa que recubre la lesión está sana, no tiene cambio de coloración, es lisa, entonces está bien delimitada, tiene forma de domo. No hay nada que me haga sospechar de que esto fuese un cuadro maligno. Esta también es un adenoma pleomorfo, pero se ve más feo, más sospechoso quizás. Aquí se ve con telangiectasia, entonces quizás acá, claro, yo pudiese sospechar un poquito más, pero este cuadro, que lo saqué de ahí de un reporte de caso, tenía 12 años de evolución. O sea, el paciente esperó 12 años. Eran estos típicos casos de reportes de casos de la India, que son como muy, muy rebuscados. Entonces, claro, esto se demoró 12 años en alcanzar este tamaño. Y porque alcanzó este tamaño empezaron a aparecer, obvio, estas telangiectasias. Pero este crecimiento es muy lento, entonces claramente tiene características de algo benigno. Si yo les dijera que esto se demoró, no sé, 3 meses, ahí me preocupo, ¿ya? Entonces, el tratamiento, en este caso, sería la cirugía, pero como hay cierto grado de recurrencia, tenemos que tener un poquito de margen de seguridad, pero muy poquito, que en paladar consiste en remover también la mucosa y el periósteo que está ahí en relación a la lesión, ¿ya? En las glándulas mayores se hace la lobectomía o la extirpación del lóbulo que está comprometido, o la glándula completa a veces, pero ahí depende del tamaño y de otras cosas. Ese es el adenoma pleomorfo, que era la neoplasia más común dentro del paladar y más común en general. Esta es otra neoplasia benigna, pero es mucho más rara. Es el 1,5% de las neoplasias benignas de glándula salival. No tiene predilección de género, también afecta en adultos jóvenes, y es muy similar, o sea, prácticamente igual en la clínica al adenoma pleomorfo, y solo finalmente se hace el diagnóstico diferencial con la histopatología, o sea, se toma la biopsia, se hace el análisis histopatológico, y ahí recién yo podría saber si en realidad esto es un adenoma pleomorfo o es un mioepitelioma, que la característica aquí es que, como bien dice su nombre, su histopatología tiene muchas células mioepiteliales. ¿Ya? Entonces ahí se hace técnicas de inmunohistoquímica para detectar estas células mioepiteliales.
Y el tratamiento también es cirugía, es igual al adenoma pleomorfo. Bien, y las características clínicas, lo mismo, ¿ya? Exactamente igual, porque también es una neoplasia benigna, así que en la clínica no hay nada que los pueda diferenciar, solamente que uno siempre tiene como primera opción el adenoma pleomorfo porque es mucho más común. Este es solamente el 1,5%. Bien. No sé si hay alguna duda de las benignas, para terminar con las malignas. No, doctora. Ya. Entonces, para terminar, vamos a hablar de las dos malignas que nos quedan. Acá, para recordarles que las dos malignas más comunes son el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico, que son los dos cuadros que vamos a ver ahora. En general, los tumores malignos de glándulas salivales se clasifican según su grado, y según su grado va a ser su pronóstico, ¿ya? Los de bajo grado van a tener mejor pronóstico que los de alto grado, que tienen peor pronóstico. Y si nosotros vemos acá, los que les nombré, el carcinoma mucoepidermoide, está presente en los tres, ¿ya? Porque según lo que encontremos en el análisis histopatológico, va a ser de qué grado es, y eso nos va a definir su pronóstico. Y el carcinoma adenoide quístico es de alto grado, tiene muy mal pronóstico, es el más agresivo. Y bueno, tienen ciertas características en general comunes, todos los tumores malignos de glándulas salivales menores. No tienen predilección de sexo, como les decía, son estos aumentos de volúmenes nodulares o tumorales, que son asintomáticos al principio, pero después pueden empezar a dar sintomatología dolorosa o de tipo neurológica, como que los pacientes empiezan a perder sensibilidad o empiezan a sentir sensaciones extrañas de tipo de neuropáticas en el paladar, como estamos hablando de paladar, pero si están en otro lado. Pero el paladar es el sitio más común, si ustedes se fijan. ¿Ya? Aquí están ordenados de mayor frecuencia a menor frecuencia. Y acá están también ordenados de cuáles son los más frecuentes a los menos frecuentes. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a hablar después de los tratamientos. El carcinoma mucoepidermoide es esta lesión maligna más común de glándulas salivales, tanto en adultos como en niños. Y el sitio más común va a ser el paladar. ¿Y cómo se va a presentar clínicamente? Va a ser, bueno, las características de neoplasia maligna que hemos dicho hasta ahora, que va a ser, primero, este aumento de volumen que puede ser nodular, como vemos acá. Esto también es paladar, solo que está el paciente medio desdentado en la zona posterior. Nodular o tumoral, según cuánto tiempo haya pasado. Al comienzo es asintomático, pero con el tiempo pueden aparecer estos signos neurológicos como dolor o como sensaciones de parestesia o sensibilidad, molestia en la zona del paladar. La coloración es azulada o puede volverse azulada, como se ve acá, ¿ya? Con esa coloración azulada oscura. También es la ulceración de la mucosa. Como vemos acá, puede aparecer al principio como esta erosión, o luego ya ulcerada, como vemos acá. Y los contornos, obviamente, como todas las cosas malignas, están mal definidos. No podemos decir bien dónde termina esta lesión. El tiempo de evolución va a ser un poco más rápido que las neoplasias benignas, aunque tampoco es que sea sumamente rápido. No es como que sean días o semanas, sino que también son crecimientos que no aparecen de un día para otro, también conllevan meses, ¿ya? Y este
carcinoma se divide, como se los dije antes, según grados, bajo, intermedio y alto grado. Eso según qué tipo celular encontramos más en la histopatología. En el de bajo grado hay más células mucosas, y en el de alto grado, que era el más agresivo y el con peor pronóstico, hay más células epidermoides. ¿Sí? El de bajo grado es el que tiene mejor pronóstico, de 95% a los 5 años, y el de alto grado, 40% de sobrevida a los 5 años. ¿Ya? Acá vemos otro caso que tuvo compromiso ya invasión al tejido óseo. Aquí vemos también el aumento de volumen con la coloración azulada, las telangiectasias aquí. Y acá le tomaron una radiografía periapical, que era lo que tenían en ese momento. Y aunque no se ve tan bien, pero en el paper de reporte de caso relataban aquí que había una radiolucidez alrededor del diente 2.6, ¿sí? El diente vital, sin ninguna caries ni nada, pero aquí había compromiso óseo, había destrucción ósea, o sea, eso indica que de lo agresivo que puede ser este carcinoma. Esto ya es cáncer, entonces los tratamientos indicando, o sea, como es una neoplasia maligna, son más agresivos claramente que en una neoplasia benigna. Y va a depender según dónde está y según la histopatología, según si es de bajo, intermedio o alto grado, y según la clínica, ya según también la calidad de vida que va en pro del paciente, ¿sí? Entonces, según esas cosas, se va a decidir si la cirugía va a ser relativamente conservadora o va a ser resectiva, cortando grandes trozos de maxilares, en este caso que estamos hablando de paladar, con amplios márgenes de seguridad, si va a requerir disección de linfonodos cervicales, es decir, sacar los linfonodos cervicales cuando ya ha habido invasión a este tejido, hasta los linfonodos, perdón, y si va a requerir también radioterapia. Ya, esos son como los tratamientos que se usan para el carcinoma mucoepidermoide. Todo va a depender de esto de acá. ¿Ya? Y el último es el carcinoma adenoide quístico, que es la segunda más común de las neoplasias malignas. Y este también se da en el mismo rango etario, sin predilección de género. También el crecimiento es relativamente lento, aunque un poco más rápido que los benignos, pero la característica clínica acá que lo diferencia del mucoepidermoide es el dolor. Este cuadro sí tiene dolor, y el dolor se caracteriza por ser constante, aunque es de baja intensidad, es como un dolor basal, que se dice, sordo, ¿sí? Mal localizado, como ese dolor que uno tiene un dolor que no sabe de dónde viene, pero está como por ahí, los pacientes pueden relatar que está como cerca de la zona del paladar, pero no saben definir dónde exactamente, y está constantemente ahí, ¿ya? Y este es mucho más agresivo, tiene peor pronóstico que el anterior, y se ve, si ustedes ven la imagen clínica, se ve más la ulceración es mayor, es más característica la destrucción ósea en estos casos de adenoide quístico, tiende a recurrir mayormente que el anterior, y también a tener más metástasis que el anterior. Acá vemos a unos casos donde se ve imagen, bueno, esta TAC o tomografía es de este caso, donde, bueno, la foto no está muy buena, son imágenes de libro, donde se ve la lesión mal definida, pero es bastante grande, compromete no solo el paladar, sino que también el reborde alveolar, hay cambios de coloración en la mucosa. Y acá en el escáner, en el TAC, se ve totalmente el compromiso
que como ya no se ve, de hecho el hueso palatino como que no se ve nada, y comprometió ambos senos maxilares, la nariz incluso, totalmente la cavidad nasal, y está ahí ya llegando casi que a la órbita. Entonces, estos son muy invasivos, muy agresivos, y pueden partir como algo tan pequeñito como esto, donde ya no se evidencia mayormente una lesión, si es que esto podría pasar desapercibido para alguien que no pone buen ojo clínico acá, pero ya está ulcerado, y probablemente si nosotros palpamos acá, sí vamos a notar un leve aumento de volumen. Y este paciente de este caso sí relataba dolor, ¿ya? Este dolor sordo, constante, mal localizado, y si uno, claro, revisa los dientes, que es lo primero que tiende a revisar, está todo sano, todo normal, y se encuentra con estas úlceras, y acá hay que pedir imagenología para empezar a detectar. El TAC es una súper buena opción, tomografía axial computarizada, y ahí empiezan a aparecer las lesiones, que pueden llegar a ser tan invasivas como esta. Acá hay otra lesión grande, de otro paciente que tiene este tumor bien grandote, ulcerado, muy ulcerado, ya necrótico incluso acá, mal localizado, y aquí yo no sabría dónde termina, quizás por acá, donde también se le pidió imagen, y miren cómo invade seno maxilar, cavidad nasal, ya perforó totalmente acá, y acá miren la cirugía, así de resectivo e invasivos son los tratamientos para el carcinoma adenoide quístico, porque tiene una recurrencia mucho mayor que el anterior, y la metástasis también es considerable. ¿Vale? Sí. Sí, siempre advertir que las decisiones terapéuticas están en manos del equipo de oncología, y la cirugía de este tipo no lo hacen cirujanos maxilofaciales, sino que lo hacen cirujanos de cabeza y cuello. Sí. Así es que eso es parte de lo que corresponde. ¿Y esto por qué lo planteamos? Porque la derivación oportuna también está en función del tiempo, y si nosotros si tomamos la biopsia y lo vamos derivando a un cirujano maxilofacial, es perder el tiempo. Tiene que ir a un cirujano de cabeza y cuello. Sí, de hecho iba por allá, creo que mi otra diapositiva es de eso. Ya. Sí, como bien dice el doctor, claro, estos casos ya de más gravedad deben ser intervenidos por un equipo oncológico, entonces tienen que ser vistos por varios profesionales. Pero para que vean la magnitud que puede llegar a tomar algo que empieza siempre, esto no parte de un día para otro, ¿ya? Y probablemente a veces pasa de que un paciente ha pasado por varios dentistas antes de llegar a esto, entonces, porque simplemente no están acostumbrados a ver el paladar porque van al diente y ya, entonces para que sepamos que lo importante que es revisar otras partes que no sea el diente, ¿ya? Entonces los tratamientos incluyen las cirugías resectivas con amplios márgenes de seguridad, y además podría incluir radioterapia siempre que el equipo oncológico así lo decía. Los pronósticos van a variar mucho dependiendo de todo el estadiaje que tenga la lesión. Bueno, eso lo van a aprender después cuando tengan más clases de cáncer. Pero en general, entre más años pasan, peor va siendo el pronóstico. Y bueno, la metástasis se da en el 35% de los pacientes, y generalmente es a pulmones y huesos. Y acá, bueno, era lo que decía el doctor Fuente. La derivación de estos pacientes, claro, no nos tratamos nosotros como odontólogos, sino que se deriva a un equipo oncológico, los pacientes con cáncer. Pero nosotros podemos adelantar algo de trabajo, que es solicitar exámenes que puedan necesitar ellos, como estos exámenes imagenológicos, o exámenes de laboratorio, y también esto último que yo considero que es muy importante, que es explicarles a los pacientes de buena forma y de forma empática lo que se les puede empezar a venir. Y porque muchas veces los médicos no se dan mucho el tiempo para aquello, no todos, pero la mayoría quizás.
y podemos adelantar un poco de trabajo y finalmente si nosotros hicimos el diagnóstico o si a nosotros nos llegó ese informe de biopsia, nos corresponde a nosotros dar esa terrible noticia, tenemos que estar a la altura y dar la explicación y un poco contarles lo que se les va a venir, no solo a él, sino que a toda la familia, y si podemos involucrar a la familia y comentarles a la familia también, explicarle todo los pasos que vienen, y hacer los contactos, si tenemos contactos con cirujanos de cabeza y cuello, si tenemos contactos con equipos oncológicos, o sabemos dónde se pueden tomar los exámenes, todo lo que sea facilitarle la vida a estos pacientes que están recibiendo una noticia terrible, por favor hagámoslo, ¿ya? Así que eso, y de resumen solamente les dejo esa tablita que es como para las cosas que tenemos que fijarnos para distinguir benignos de malignos en glándulas salivales en paladar, de crecimiento, de ulceración, bueno, la fijación ahí los dejo como con un asterisco, pero todo va a repercutir finalmente en el tratamiento, ¿ya? Qué tan agresivo va a ser. Y finalmente todo se resume, nosotros nos vamos a topar con esto y tenemos que llegar o tanto ustedes en sus pruebas, que de repente, yo sé, todo típico de alumnos que, profe, veo la foto y se me viene todo a la cabeza, cuál es y no sé qué, y también después en la vida laboral, y creo que todo se resume en que nosotros podamos hacer primero una buena anamnesis, ahí yo creo que está casi que el 3/4 de las respuestas diagnósticas. Poder hacer buenas preguntas, y poder escuchar también lo que nos dicen nuestros pacientes, y bueno, claramente la clínica siempre va a acompañar, pero creo que hay mucho de las respuestas en la anamnesis, que uno los datos que pueda recabar de sus pacientes. Así que eso, chicos, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, comentar de las razones por las cuales nosotros les compartimos esto. Primero porque estamos hablando de un espectro acotado de diagnóstico en patología neoplásica. Si uno revisa el listado de neoplasias benignas y malignas, vamos a llegar fácilmente a 40 o 50 lesiones. Con esto que nosotros estamos pasando, que son 4, vamos a tener lo más prevalente de patología benigna y lo más prevalente de patología maligna, ¿ya? Y con eso ya tenemos una referencia suficiente. Por otro lado, recordar que la acción del cirujano dentista general es tomar la biopsia también. O sea, ustedes van a poder tomar biopsia, según yo, deberían de tomar la biopsia, y esto es algo que tenemos que también enfrentar. Así que es parte de la instrucción, la comprensión de esto, pensando siempre que después es probable que nos toque tomar una muestra de este tipo de lesiones. Generalmente son biopsias incisionales, son pedacitos del tumor para poder entender qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Algo más, Vale? No, todo bien. Doctores. Bien, pues jóvenes, Nada, estamos terminando entonces, ¿ya? Así que cualquier consulta, cualquier indicación, bien la pueden plantear dentro del correo electrónico que para nosotros es relevante. Recordar que el día lunes vamos a retomar lo que es el curso de la evolución de la patología infecciosa odontogénica, ¿ya? Así es que para que participemos de buena forma a la reunión del día lunes. Así que estamos listos, buen fin de semana y nos estamos viendo.